Ya, queridos, continuamos con nuestro estudio sobre la histeria. Estamos ya en el último texto sobre la psicoterapia de la histeria, un capítulo escrito exclusivamente por el doctor Sigmund Freud. Estamos en el capítulo número 2. Nos vimos en la necesidad de interrumpir y dividir este capítulo 2 en dos partes. Entonces, comenzamos página 273. No estamos lejos de concluirlo. En ocasiones, dice Freud, los datos que obtenemos por el procedimiento de la presión sobre la frente del sujeto surgen en forma y circunstancias tan singulares que nos inclinamos nuevamente a la hipótesis de una inteligencia inconsciente. Antes de continuar, recordemos, estamos viendo un texto pre-psicoanalítico. Hasta aquí todavía no hay psicoanálisis, sino que Freud está en camino de su propio autoanálisis a partir de la primera interpretación de los sueños. Ajá. En estos momentos, todavía Freud no consideraba eh, los sueños. Ujú. Y lo inconsciente era simplemente una palabra a través de la cual querían apuntar tanto él como su colega Joseph Breuer eh, una posible influencia dentro de los pacientes, dentro de los sujetos, de pensamientos que no eran conscientes. ¿Ah? Una inteligencia inconsciente. Ujú. Aquí todavía no hay interpretación de los sueños. No hay fenómenos de transferencia, fenómenos propiamente de la influencia de la fantasía. No hay todavía eh, una sexualidad humana, al menos no en la teoría freudiana. Se acercan poco a poco, van dando pasitos, tanto él como Breuer, pero ahorita estamos viendo justo el paso intermedio entre la hipnosis y la transferencia. Ajá. Hablando de el procedimiento de la presión sobre la frente. Los doctores decían, necesito que me cuente cómo empezó su enfermedad. Y los pacientes, doctores, que no me acuerdo. Bueno, en el momento en el que yo le ponga mi dedo sobre su frente, le van a venir pensamientos, quiero que me los diga. Pero doctor, nada tiene que ver con mi enfermedad. Hable de todos modos. Ajá. Poco a poco fue como empezó, pasando de la hipnosis a la sugestión, que es la presión sobre la frente, es una forma de sugestión, a la asociación libre. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Así, recuerdo de una señora atormentada desde hace muchos años atrás por representaciones obsesivas. Ejem, pensamiento intrusivo. Ajá. Representaciones obsesivas quiere decir ideas que vienen y vienen y vienen y vienen y vienen y vienen. Ujú. Repito, atormentada esta mujer por muchos años por representaciones obsesivas y fobias, que, al interrogarla yo sobre el origen de sus padecimientos, me señaló como época del mismo sus años infantiles, pero sin que pudiera precisar las causas que en ellos produjeron tales resultados patológicos. Ajá. Aquí recordemos, patológicos, estamos hablando, digámoslo así, de una medicina de 1890. Ajá. Simplemente les hice el contraste, la asociación entre las representaciones obsesivas y los pensamientos intrusivos de la psiquiatría moderna, para ver que realmente no ha cambiado mucho, ha cambiado la nomenclatura. Sin embargo, también otra cosa que cambió fue el descrédito y el ataque que sufrió tanto el psicoanálisis como el doctor Sigmund Freud, al menos en Occidente, digámoslo así. Vamos a continuar. Era esta señora muy sincera e inteligente y no ponía al análisis sino una muy ligera resistencia. Añadiré aquí que el mecanismo psíquico de las representaciones obsesivas presenta gran afinidad con el de los síntomas histéricos, empleándose para ambos en el análisis la misma técnica. Mm, realmente no sé a qué se refiere con gran afinidad. Eh, déjenme buscar.
algún sinónimo de la palabra afinidad? Afinidad. Aquí está la definición de afinidad, proximidad, analogía o semejanza de una cosa con otra. Ok. Proximidad, analogía, una gran semejanza, podríamos decir, entre pienso cosas que yo no quiero pensar y me pasan cosas en mi cuerpo que los médicos no se explican y que yo no quiero, me son desagradables. Ajá. Pasan cosas en mi cuerpo que la medicina no explica, de ahí justamente la necesidad en su tiempo de la medicina, de Freud, de hablar de histeria y de neurosis. Ajá. Como, digámoslo, la anatomía, la fisiología, la física y la química no pueden explicar todos los fenómenos corporales. Ajá. Vamos a continuar. Al preguntar a esta señora si bajo la presión de mi mano había visto o evocado algún recuerdo, me respondió que ninguna de las dos cosas, pero que, en cambio, se le había ocurrido una palabra. ¿Una sola palabra? Sí. Y además, me parece una tontería. Dígala de todos modos. Porteros. ¿Nada más? Nada más. Volviendo a ejercer presión sobre la frente de la enferma, obtuve otra palabra aislada. Camisa. Fíjense eso. Sugestión y una sola palabra. Porteros y luego camisa. Me encontraba, pues, ante una nueva forma de responder al interrogatorio analítico, y repitiendo varias veces la presión sobre la frente, reuní una serie de palabras sin coherencia aparente. Portero, camisa, cama, ciudad, carro. Luego pregunté qué significaba todo aquello, y la paciente, después de un momento de reflexión, me contestó como sigue. Todas esas palabras tienen que referirse a un suceso que ahora recuerdo. Fíjense. La asociación, el conocimiento, no es el conocimiento que vienen de los expertos, sino de aquel sujeto, hombre, mujer, adulto o niño, que da origen al síntoma. El síntoma forma parte de un mundo de significados del sujeto humano. Ajá. Por eso, si queremos, digamos, que la medicina se imponga a la enfermedad, la medicina termina aplastando al sujeto humano y no solo al sujeto, sino a la sociedad humana en general. Pero regresamos a la comunicación de la paciente. Teniendo yo 10 años y 12 años, mi hermana mayor sufrió por la noche, un ataque de locura furiosa y hubo que atarla y de llevarla en un carro a la ciudad. Me acuerdo que fue el portero quien la sujetó y la acompañó luego al manicomio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Miren, portero, estas palabras, jamás pensé en una situación similar. Y una cosa, ¿cómo sabemos que la paciente no está mintiendo? A ver, queridas, queridos. ¿Y si ella miente? ¿Y si de repente todas estas palabras que a nuestro juicio son completamente al azar, ella se arma en su fantasía una historia así? ¿Bien o mal? ¿Posible o imposible? ¿Y qué harían ustedes con eso? Vamos a continuar. Prosiguiendo de esta forma la investigación, obtuvimos otras series de palabras, aunque no todas nos revelaron su sentido. Sí fueron suficientes para continuar la historia iniciada y enlazarla con un segundo suceso. Pronto se nos descubrió también la significación de esta reminiscencia. Significación podemos entenderlo como sentido o importancia. Ajá. La enfermedad de su hermana la había impresionado tanto porque tenía con ella un secreto común. Ambas dormían en el mismo cuarto y cierta noche habían ambas tolerado contactos sexuales por parte de la misma persona masculina. La mención de este trauma sexual sufrido en la niñez nos descubrió no solo el origen de las primeras representaciones obsesivas, sino también el trauma patógeno posterior o ulterior, el que vino después. Ajá.
La singularidad de antes de avanzar, queridas, queridos, no olviden, trauma, no estamos hablando de una fuente de sufrimiento necesariamente. Trauma, una impresión in- importante, una impresión considerable. Puede ser dolor, puede ser placer. El trauma, por naturaleza, más fuerte en la vida humana es el amor. Ajá. No lo olviden, por favor. Y ciertamente, hablando de trauma sexual, estamos hablando de situaciones que como niños no pudimos entender. Ajá. Vamos a continuar. La singularidad de este caso consistía tan solo en la emergencia, es decir, salir palabras aisladas que habíamos de transformar en frases, pues la aparente falta de relación y de coherencia es un carácter común a todas las ideas y escenas que surgen al ejercer presión sobre la frente de los sujetos. Recordemos, antes de continuar, ¿por qué ejercía Freud presión sobre la frente? ¿Cuándo? Cuando los pacientes no podían recordar. Al momento de no poder recordar cómo fue la historia de su padecimiento, el origen de su afección, el significado de dicha enfermedad o síntoma, entonces recurría a la presión sobre la frente como una forma de sugestionar una hipnosis chiquita, digámoslo así, a los pacientes y empezar poco a poco con la asociación libre. Poco a poco. Ahorita todavía no existe como técnica. Ajá. Vamos a continuar. La singularidad, digamos lo raro de este caso, consistía tan solo en la emergencia de palabras aisladas que habíamos de transformar en frases, pues la aparente falta de relación y de coherencia es un carácter común a todas las ideas y escenas que surgen al ejercer presión sobre la frente de los sujetos. Luego, en el curso posterior del análisis, resulta siempre que las reminiscencias aparentemente incoherentes se hallan enlazadas en forma muy estrecha por conexiones mentales, conduciendo directamente al factor patógeno buscado. Podremos decir, queridas, queridos, aquí poco a poco Freud se va dando cuenta de la naturaleza de lo psíquico humano. Podríamos decir que la mente humana, por naturaleza, hace asociaciones. Ajá. Tenemos un elemento, tenemos dos, tres, cuatro, pues se asocian de alguna manera u otra. Ajá. Y aquí teniendo o concibiendo, pensando la mente humana, no como el cerebro, sino como las ideas. Ajá. El conjunto de complejos, el conjunto de ideas. Ujú. Vamos a continuar. Así recuerdo con agrado un análisis en el que mi confianza en los resultados de mi técnica fue duramente puesta a prueba. Al principio, para quedar luego espléndidamente justificada. Perdón, recuerdo con agrado un análisis en el que mi confianza en los resultados de mi técnica fue duramente puesta a prueba, al principio, para quedar luego espléndidamente justificada. Una señora joven, muy inteligente y aparentemente feliz, me consultó sobre un tenaz, persistente dolor que tenía en el bajo vientre y que ninguna terapia física, médica, ajá, había logrado mitigar. Hago énfasis porque terapia no tenía el mismo sentido que para hoy tiene esa palabra. Ajá. Diagnostiqué una leve afección orgánica y le ordené un tratamiento local. Al cabo de varios meses, volvió la sujeto a mi consulta, manifestándome que el dolor había desaparecido bajo los efectos del tratamiento prescrito, sin atormentarla de nuevo durante mucho tiempo, pero que ahora había surgido otra vez, y esta vez con carácter nervioso. No sé exactamente a qué se refería la paciente con esto. Reconocía este carácter en el hecho de no sentirlo como antes, al realizar algún movimiento, sino solo a ciertas horas, por ejemplo, al despertar, y bajo los efectos de determinadas excitaciones, es decir, cosas que pasaban, cosas que ella vivía. Ajá.
Por eso fue que ella y nadie más, al parecer este no fue un diagnóstico de Freud ni de Breuer, fue la paciente que dice, es que no tiene sentido. Si yo me lastimo la mano por un golpe, entiendo. Pero ¿qué tal si la mano me duele exactamente todos los días a las 3 de la tarde? ¿Por qué? No lo entiendo. Debe ser mis nervios. Ajá, ciertamente, tiene razón. Este diagnóstico, establecido por la propia enferma, era rigurosamente exacto. Tratábase, pues, de encontrar la causa de tal dolor, para lo cual se imponía el análisis psíquico. Hallándose en estado de concentración y bajo la presión de mi mano, otra vez, al preguntarle yo si se le ocurría algo o veía alguna cosa, se decidió por esto último y comenzó a describirme sus imágenes visuales. Veía algo como el sol con sus rayos, imagen que naturalmente supuse fuese un fosfeno producido por la presión de mi mano sobre sus ojos. Ok. Fosfeno, entiendo que es, digamos, como un destello, como cuando uno se talla los ojos y uno ve, no sé, como un brillo, pensaría yo. Esperé, pues, que a continuación vendría algo más aprovechable para nuestros fines analíticos, pero la enferma prosiguió. Veo estrellas de una singular luz azulada, como de luna, puntos luminosos, resplandores, etcétera. Me disponía, por tanto, a contar este experimento entre los fracasados y a salir del paso en forma que el sujeto no advirtiese el fracaso, cuando una de las imágenes que iba describiendo me hizo rectificar. Veía ahora una gran cruz negra inclinada hacia un lado, circunscrita por un halo de luz, un halo de la misma luz lunar que había iluminado las imágenes anteriores y coronada por una llama. Esto no podía ser ya un fosfeno. Luego, y siempre acompañadas del mismo resplandor, fueron surgiendo otras muchas imágenes, signos extraños, semejantes a los de la escritura del sánscrito, figuras triangulares y un gran triángulo bajo ellas. Otra vez la cruz. Sospechando que esta última imagen pudiera tener una significación alegórica, pregunté sobre ello a la sujeto, es decir, ¿qué significa esa cruz? Probablemente es una alusión a mis dolores, es decir, esa cruz apunta a mi sufrimiento. Soy como Cristo, algo así. Ajá. A esto objeté yo que la cruz era, más corrientemente, un símbolo de una pesadumbre moral, culpa, e inquirí si en este caso se escondía algo semejante detrás de sus padecimientos físicos. Pero la enferma no supo darme respuesta alguna y continuó atendiendo a las imágenes visuales. Miren, se, se le fue a Freud en la asociación, pero eso era lo genial, no del procedimiento, sino de la paciente. Dice el texto, un sol de dorados rayos que, que interpretó como símbolo de Dios. La fuerza original, un monstruoso lagarto, un montón de serpientes. Otra vez el sol, pero menos brillante y con rayos de plata e interpuesta entre él y su propia persona una reja que le ocultaba su centro. Seguro de que todas estas imágenes eran alegorías, ahorita vemos qué es eso. Pregunté a la sujeto cuál era su significación de la última imagen, obteniendo sin vacilación ni reflexión algunas la siguiente respuesta. El sol es la perfección, el ideal, y la reja son mis defectos y debilidades, que se interponen entre el ideal y yo. Antes de continuar, ¿qué es una alegoría? Alegoría. Aquí está la definición de alegoría, ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente.
Mm, un símbolo. Es que no lo puedo entender como otra cosa que no sea un símbolo. Entonces, dice ella, el sol es la perfección, el ideal y la reja son mis defectos y debilidades que se interponen entre el ideal y yo, contesta Freud. Pero es que usted está descontenta consigo misma y se reprocha algo. Ya lo creo. ¿Desde cuándo? Desde que formo parte de una sociedad teosófica y leo los escritos que publica. De todos modos, nunca he tenido gran opinión de mí. ¿Qué es lo que le ha impresionado más de estos últimos tiempos? Una traducción del sánscrito, que la sociedad está publicando ahora por entregas. Parece como una revista o algo así, un semanario. Momentos después me hallaba al corriente de sus luchas espirituales y oía el relato de un pequeño suceso que le dio motivo para hacerse objeto de un reproche, y con ocasión del cual aparecieron por primera vez, como consecuencia de una conversión de excitación, sus dolores, antes orgánicos, es decir, un regaño, un reproche, un pequeño suceso, tal vez un accidente, tal vez un descuido, pero a partir de entonces, regaño, dolor, antes orgánico, ahora de origen emocional. Las imágenes que al principio supuse fosfenos eran símbolos de pensamientos ocultistas, quizá emblemas de las cubiertas de los libros ocultistas leídos por la sujeto. Miren, bueno, no me voy a desviar mucho de la lectura para hacer algún comentario sobre salud mental. Simplemente me pregunto yo si para un católico, un protestante, será justamente un enfermo mental y viceversa. Si para un protestante, un católico será un enfermo mental. Ajá. Eh, y es que aquí era la paciente, digamos, quien tenía estas influencias culturales. Freud era judío y no sé cuál habrá sido, al menos en esos tiempos, la postura de Freud sobre el ocultismo. Vamos a continuar. He alabado tan calurosamente los resultados del procedimiento auxiliar de ejercer presión sobre la frente del sujeto y he descuidado por completo, mientras tanto, la cuestión de la defensa o la resistencia, que seguramente habré dado al lector la impresión de que por medio de aquel pequeño artificio no es posible vencer todos los obstáculos psíquicos que se oponen a una cura catártica. Pero tal creencia constituiría un grave error. En la terapia no existe jamás tan gran facilidad y toda modificación de importancia en cualquier terreno exige considerable labor. La presión sobre la frente del enfermo no es sino una habilidad para sorprender al yo, eludiendo así por breve tiempo su defensa. Pero en todos los casos tan importantes, perdón, pero en todos los casos algo importantes, reflexiona enseguida el yo y desarrolla de nuevo toda su resistencia. Miren, es que esto es curioso. Los síntomas vienen del paciente. Es el paciente quien tiene el secreto de sus síntomas. Podemos decir el secreto para eh, desentrañar, para descubrir el origen, el motivo, la función del síntoma. Pero al mismo tiempo, esos síntomas no son agradables para los pacientes. Los pacientes están en desacuerdo con ello. Y por ello, una pequeña distracción. Presión sobre la frente y de repente, ah, camisa, carro, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, me acuerdo de mi hermana y pum, poco a poco. Pa, 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 pa. Ajá, dice el texto. Indicaremos las diversas formas en las que esta resistencia se exterioriza. En primer lugar, la presión fracasa a la primera o segunda tentativa, y el sujeto exclama, decepcionado, creí que se me iba a ocurrir algo, pero nada se ha presentado. El paciente toma ya, así, una actitud determinada.
Pero esta circunstancia no debe contarse aún entre los obstáculos. Nos limitamos a decirle, no importa, la segunda vez surgirá algo. Y así sucede, en efecto. Es singular cuán en absoluto olvidan con frecuencia los enfermos, incluso los más dóciles e inteligentes, el compromiso solemnemente contraído al comenzar el tratamiento. Han prometido decir todo lo que se les ocurra al poner nuestra mano sobre su frente, aunque les pareciera inoportuno o les fuera desagradable comunicarlo. Esto es, sin ejercer sobre ello selección ni crítica alguna. Esto, queridas, queridos, es, digamos, como el papá, el antecedente directo de la asociación libre. Ajá. Hable, pero ¿de qué? Todo. ¿Pero cómo? Justamente sin que usted se critique, simplemente hable, dice el texto. Jamás cumplen esta promesa, que parece superior a sus fuerzas. La labor analítica queda constantemente interrumpida por sus afirmaciones que de otra vez vuelve, de que otra vez vuelve a no ocurrírseles nada. Afirmaciones a las que el médico no debe dar crédito ninguno, suponiendo siempre que el paciente silencia o se calla algo, por parecerle pequeñito, insignificante, estúpido, o serle desagradable comunicarlo. Manifestándolo así al enfermo, renovará entonces la presión hasta obtener un resultado. En tales casos suele el sujeto añadir, esto se lo hubiera podido decir ya la primera vez. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque suponía que no tenía ninguna relación con el tema que tratábamos. Solo al ver que volvía a surgir una y otra vez es cuando me he decidido a decírselo. O, también, porque creí que no era lo que buscábamos y esperaba poder evitarme el desagrado de que me produce hablar de ello. Pero cuando me di cuenta de que no había medio de alejarlo de mi pensamiento, me decidí a decírselo. De este modo delata el enfermo, después de, ya que pasó, los motivos de una resistencia que al principio no quería reconocer, pero que no puede por menos de oponer a la investigación psíquica. Es singular detrás de qué evasivas se ocultan muchas veces esta resistencia. Hoy estoy distraído. Me perturba el tic-tac del reloj y el piano que suena en la habitación de al lado. A estas aseveraciones he aprendido ya a contestar. Nada de eso. Usted ha tropezado ahora con algo que no le es grato decir y quiere evitar decirlo. Cuanto más larga es la pausa entre la presión de mi mano y las manifestaciones del enfermo, mayor es mi desconfianza y más las probabilidades de que el sujeto esté dedicado a arreglar a su gusto la ocurrencia emergida, mutilándola al comunicarla. Las manifestaciones más importantes aparecen a veces como princesas disfrazadas de mendigas, acompañadas de la siguiente superflua observación. Ahora se me ha ocurrido algo, pero no tiene nada que ver con lo que tratamos. Se lo diré a usted, solo porque lo quiere saber todo. Después de esta introducción surge casi siempre la solución que veníamos buscando desde mucho tiempo atrás. De este modo, extremo mi atención siempre que un enfermo comienza a hablarme despectivamente de alguna ocurrencia. El hecho de que las representaciones patógenas aparezcan al surgir tan exentas de importancia es signo de que han sido antes victoriosamente rechazadas. De él podemos deducir en qué consistió el proceso de la repulsa. Consistió en hacer de la representación energética una representación débil. Digamos, de una representación, una idea poderosa, se le hizo débil, se le quitó su fuerza, despojándola de su afecto, es decir, es que te amo. No, 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 no vale la pena, no, pero sí te amo. Ujú. ¿Te amo? No, te odio. Sí, te odio. Ujú.
Dice el texto. Así pues, reconocemos el recuerdo, entre otras cosas, por el hecho de que el enfermo lo considera sin importancia, nimio, y sin embargo da muestras de resistencia al reproducirlo. Es decir, eso no importa, pero no lo quiero decir. Fíjense, por eso hablamos de una escisión, por eso hablamos de una división natural. Sí, pero no, no, pero sí. Y esto de mí para mí. Ajá. Hay también casos en los que el enfermo intenta todavía negar su autenticidad. Un ejemplo. Ahora se me ha ocurrido algo, pero seguramente me lo habrá sugerido usted. Otra forma especialmente hábil de negación, de esta negación consiste en decir, ahora se me ha ocurrido algo, pero me parece que no se trata de un recuerdo, sino de una pura invención mía en este momento. Es que miren, ¿cuál sería la diferencia, queridas, queridos, entre un recuerdo y una fantasía? Que justamente tiene que ver con la pregunta que les hacía al principio de este video. ¿Y qué tal si lo que nos está diciendo la paciente se le acaba de ocurrir? ¿Qué importa? Ese es el punto. Se le está ocurriendo frente a su médico. Eso, aunque sea una fantasía, habita en la paciente, habita en el paciente. Y de manera inevitable, él o ella ya conviven con ello. Ajá. Estamos hablando de que poco a poco Freud se da cuenta del valor, la importancia, la significación de la vida psíquica, no física, la vida en la fantasía, en el deseo, dice el texto. En todos estos casos me demuestro inquebrantable. Rechazo tales distingos y explico al enfermo que no son sino formas y pretextos de la resistencia contra la reproducción de un recuerdo que hemos de acabar por reconocer como auténtico. Ahorita está hablando de recuerdo. Ajá. Lo importante en este momento de la historia de Freud es que los pacientes recuerden. Después no es así. Ya habrá, digamos, tiempo de ocuparnos de ello. Pero, permítame un segundo. Estamos aquí, nos quedamos aquí. Chu, 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 chu. Nos faltan 3 páginas, 2 páginas y cachito. En el retorno de imágenes se hace más fácil nuestra labor que cuando se trata de representaciones. Los histéricos, sujetos visuales en su mayor parte, oponen menos dificultades que los pacientes dados o los pacientes que les gusta pensar en representaciones obsesivas o pensar que los pacientes afectos, es decir, inclinados a las representaciones obsesivas en la labor analítica. Estoy cambiando un poquito el texto, ¿vale? Es decir, es más fácil analizar a un histérico porque habla con imágenes, mientras que los obsesivos hablan de su pensamiento. Es que se me ocurrió, es que pensé. Una vez emergida la imagen, declara el enfermo mismo haberla visto esa imagen, fragmentarse y desvanecerse conforme avanza en su descripción. El paciente la va gastando y exigiendo al ir traduciéndola en palabras. Así pues, la misma imagen némica nos marca el sentido en el que hemos de proseguir nuestra investigación. Considere usted de nuevo la imagen. ¿Ha desaparecido ya? En conjunto, sí, pero aún veo tal o cual detalle. Entonces es que aún no conserva algún significado. Surgirá todavía algo nuevo o se le ocurrirá algo relacionado con este detalle enseguida. Ujú. Ah, no, perdón, subsistiente, es decir, este detalle que persiste en su memoria.
Terminada la labor, queda libre el campo visual y podemos provocar otra imagen. Sin embargo, hay veces que una tal imagen permanece tenazmente presente a la visión interior del sujeto. Y entonces he de suponer que aún le queda por decir algo muy importante sobre el tema correspondiente. En cuanto así lo hace, desaparece la imagen. Para el progreso del análisis es naturalmente de extrema importancia que el médico conserve su autoridad sobre el enfermo, pues si no, dependerá de lo que éste quiera o no comunicarle. Es, por tanto, consolador oír que el procedimiento de la presión no falla. En realidad, nunca, salvo en un único caso, del que luego trataré adelantado por ahora, que depende de un motivo especial de resistencia. Sucede también a veces que empleamos el procedimiento en circunstancias en las que no se puede extraer nada a la luz. Por ejemplo, continuando la investigación sobre el origen de un síntoma cuando ya ha quedado agotada, o investigando una genealogía psíquica de un síndrome somático, es decir, el origen mental o las relaciones mentales de dolores o síntomas físicos, síntomas corporales. En estos casos afirma también el enfermo que nada se le ocurre, y esta vez con razón. Por tanto, es imprescindible no perder de vista ni un momento durante el análisis el rostro del paciente, y de este modo aprendemos, sin grandes dificultades, a distinguir la serenidad espiritual propia de la verdadera falta de reminiscencias, falta de recuerdos, no sé, no me acuerdo, no tengo idea, ajá, de la tensión y el afecto que invaden al sujeto cuando trata de negar, impulsado por la resistencia, el recuerdo emergente. En estas experiencias reposa la aplicación de nuestro procedimiento como diagnóstico diferencial. Así pues, tampoco la labor con el procedimiento auxiliar de la presión sobre la frente deja de ser trabajosa. Se obtiene únicamente la ventaja de que, por los resultados de este procedimiento, averiguamos en qué dirección hemos de investigar. En muchos casos basta con esto. Lo esencial es adivinar el secreto y confrontar con él al sujeto, el cual tiene entonces que hacer cesar su resistencia. En otros casos es preciso algo más. La resistencia del sujeto se manifiesta en la incoherencia de los elementos némicos de la memoria emergentes, es decir, sale material, salen recuerdos, pero no tienen sentido, entre sí, que no surgen sino incompletos y borrosos. Cuando en un periodo ya avanzado del análisis volvemos a la vista, a los anteriores, nos asombra comprobar cuán fragmentarias, parciales, limitadas fueron las ocurrencias y las imágenes que arrancamos al sujeto por medio de la presión. Faltaba en ellas precisamente lo esencial, la relación con la persona o con el tema. Y esta falta hacía incomprensible la imagen. He aquí un par de ejemplos de la acción de una tal censura, ejercida sobre el recuerdo patógeno en una primera emergencia, es decir, la primera vez que salen, de emerger, no de peligro, sino de salir. El enfermo ve un torso femenino cuyas vestiduras se entreabren por un descuido, pero solo en un momento muy posterior del análisis llega a completar este torso con una cabeza, que delata ya una persona y una relación determinadas. Fíjense, simplemente una vista justamente cortada, parcial. Ahí hay algo, un cuerpo femenino, conozco la ropa, pero no tiene cabeza, y de repente, ¡pum!, tiene cabeza. Ajá. O relata una reminiscencia de su infancia, un recuerdo, una vivencia, referente a dos niños cuyas figuras se le muestran borrosas e irreconocibles, que fueron acusados de cierto vicio, seguramente masturbación infantil, seguramente, y precisa luego de un largo espacio de tiempo
y de grandes procesos del análisis para volver a ver esta reminiscencia y reconocerse a sí mismo como uno de los niños, ajá, o en uno de los niños. Dice el texto. ¿De qué medios disponemos para vencer esta resistencia continuada? De muy pocos. Esto es, de aquellos que en general puede emplear un hombre para ejercer una influencia psíquica sobre otro, es decir, mera invitación. Ante todo, aquí antes de continuar, una pregunta me viene asaltando desde el inicio de este video. Y con la asociación libre es distinta, queridos y queridas. No, no les invito a practicar la presión sobre la frente. No se los invito, yo no lo hago. Pero ¿cómo podemos convencer a una persona que hable? Obligándola, como vimos hace unos momentos, porque es una cuestión de autoridad. No, no se trata de eso, queridas y queridos. Por eso, hablar con un psicoanalista es una experiencia socialmente única. Ajá. No somos sacerdotes, no somos policías, no somos terapeutas en el sentido social para el año 2025. No estamos buscando salud mental. No queremos cerrar círculos, no es nuestro interés. No queremos que la gente cure su pasado, obtenga salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es poner presión sobre presión sobre presión. Ajá. Y en ese sentido, cada una de estas influencias que he nombrado, el éxito, por ejemplo, ya sea el éxito en la terapia o en el éxito en la persona, van a ir coartando, van a ir impidiendo que la gente esté relajada hablando con ustedes. Repito, ¿de qué medios disponemos para vencer esta resistencia continuada? De muy pocos. Ahorita está Freud hablando desde la medicina, desde su papel como autoridad médica. Ajá. Ante todo, hemos de decirnos que la resistencia psíquica, y más cuando se haya constituida desde mucho tiempo atrás, no puede ser suprimida sino muy lenta y paulatinamente, paulativa. Paulo. Es preciso esperar con paciencia. Después ha de contarse con el interés intelectual que, una vez iniciada la labor, despierta su curso en el enfermo, instruyéndole y comunicándole detalles del maravilloso mundo de los procesos psíquicos, en el cual hemos logrado penetrar precisamente por medio de tales análisis. Logramos convertirle en colaborador nuestro y le observamos y le llevamos a observarse a sí mismo con el interés objetivo del investigador, rechazando así la resistencia basada en fundamentos afectivos, es decir, ya nada de que me es desagradable. Y esto sí podríamos decirlo, es heredado de manera directa por el psicoanálisis. No se trata de que me dé pena. Cero pena con el analista. Cero vergüenza. Cero culpa. Cero miedo. Ajá. ¿Por qué? Porque no somos una figura de autoridad, ni moral. En todo caso, también, aquí favorece mucho el desconocimiento del carácter científico del psicoanálisis por la comunidad científica, que está basado en prejuicios religiosos y raciales. Pero también es que soy autoridad científica y tienes que... No, así no. Dice el texto. Por último, y esta es nuestra más poderosa palanca, nuestro, ¿cómo se llama? Punto de apoyo. Después de haber acertado los motivos de su resistencia, tenemos que intentar desvalorizar tales motivos o a veces sustituirlos por otros más importantes.
En este punto cesa la posibilidad de concretar en fórmulas la actividad psicoterápica. Actuamos lo mejor que nos es posible, como aclaradores, cuando una ignorancia ha engendrado un temor, como maestros, como representantes de una concepción universal más libre o más reflexiva, como confesores que, con la perduración de su interés y de su respeto después de la confesión, ofrecen al enfermo algo equivalente a una absolución, a un perdón. Ajá. Intentamos, en fin, hacer al paciente todo el bien que nos permite la influencia de nuestra propia personalidad y la medida de la simpatía que el caso correspondiente es susceptible de inspirarnos. O sea, querido doctor, estamos como pacientes a la espera de ver qué también le caemos a los doctores. Pues sí, y eso no necesariamente se limita a una práctica terapéutica antes del psicoanálisis. ¡Qué terrible! ¿Qué tal? Y esto es un buen argumento para seguir, digamos, cuestionando, analizando la salud mental. ¿Qué tal si llegan con su doctor y el doctor los odia por cómo son ustedes? Porque también ella o él, los doctores, son seres humanos, tienen su vida afectiva. ¿Qué tal eso? Y ellos, como los odian, no les quieren dar un tratamiento adecuado. Paranoico es humano. Ajá. ¿Qué tal? Sí, en el análisis, yo como analista me doy cuenta que odio, me es desagradable mi paciente. Por esto y 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 por esto. Me recuerda a X, Y, Z, se llama como, bla, 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 bla. Una preocupación todavía más es la posición de dinero, la posesión de dinero, si no está mal dicho. Que una persona tenga dinero le garantiza siempre y en todo lugar, en todo momento, con cualquier profesional, el mejor de los tratos. No, justamente tener dinero puede llevar a despertar la envidia. Ajá. O bien, tener dinero puede ser, digamos, como la forma de vender falsas expectativas médicas, psicológicas, psiquiátricas, sociales, etcétera, 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 y seguir explotando a una persona porque quiere algo. Pero hay que buscar salud mental, ¿no? Bueno, suerte con eso. Suerte con eso. Para tal actividad psíquica, es condición previa indispensable que hayamos acertado aproximadamente la naturaleza del caso y los motivos de la resistencia que manifiesta. Por fortuna, el procedimiento del apremio y la presión nos conducen justamente hasta este punto del análisis. Cuantos más enigmas de este orden hayamos resuelto, es más fácil nos será resolver otros nuevos, y antes podremos emprender la labor psíquica verdaderamente curativa. Es muy conveniente tener siempre en cuenta lo que sigue. Como el enfermo se libera de los síntomas histéricos, en cuanto reproduce las impresiones patógenas causales, las de origen, ajá, dándoles expresión verbal y exteriorizando el afecto concomitante. Ah, la labor terapéutica consistirá tan solo en moverle a ello. Y una vez conseguido esto, no queda ya para el médico nada que corregir o suprimir. Ajá. Bueno, verán, es que tiene una lógica, pero es parcial. Ajá. No es nada más, recordé, bueno, de hecho, eso es como lo más
lo que más persiste en el imaginario colectivo, digámoslo así, como un ejemplo de psicoanálisis. Ah, ya me acuerdo de mi infancia. Sí, cuando era pequeño me violaron y bla, 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 bla. Y ya, con eso. No. Con este mismo tono afectivo. Ajá. Expresión verbal y exteriorizar afecto concomitante. Ahorita puse un ejemplo terrible, pero al mismo tiempo que la misma gente, digamos, que no conoce el psicoanálisis, piensa que ocurre, piensa que es lo peor. Ajá. ¿Y qué tal esto? Tenía 3 años cuando mis padres llegaron con un bebé en brazos. ¿Qué es eso? Les pregunté. ¿Tu hermanito? ¿Un hermano? ¿Cómo que qué es un hermano? Yo no pedí eso. Se lo llevan, lo tiran a la basura, en este mismo momento. Y no lo hicieron, doctor. Lo pusieron donde yo dormía y me enviaron a otro cuarto. Ese maldito par de traidores. Y ahorita estoy siendo muy, muy ligero en mi tono de voz. Ajá. Porque en esa clase de frustraciones, lo único que quiere el niño, si tuviera la posibilidad de llevarlo a cabo, sería eliminar a los tres, a los otros tres. Pero por supuesto, él mismo se moriría. ¿Por qué? Pues porque no tendría nadie que lo cuide, suponiendo que solo tiene papá y mamá. Ajá. Entonces, queridas, queridos, expresión verbal y manifestar el afecto que acompaña, y esto que les comento es el trauma por excelencia, que el mundo no gira conforme a nuestra voluntad infantil. Yo no quiero como niño que salga el sol. Yo no quiero que papá trabaje. Yo no quiero que mamá trabaje. Yo no quiero que se besen, se abracen. Yo no quiero esto, aquello, bla, 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 bla. Todo, todo. Yo no quiero comer, yo no quiero bañarme, yo no quiero que me inyecten, yo no quiero bla, 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 caminar, hablar, todo. Entonces, queridas, queridos, es una verdad parcial, es una verdad que se ve, pero que no termina ahí. Y justamente porque no termina ahí, en lo que estoy subrayando, es que Freud fue más allá al psicoanálisis. Dice el texto. Todas las sugestiones contrarias que pudieran ser de aplicación ya las ha utilizado durante la lucha contra la resistencia. Junto a los motivos intelectuales en que nos apoyamos para dominar la resistencia, actúa un factor afectivo, la autoridad personal del médico, del cual solo muy raras veces podemos prescindir, siendo en cambio, en un gran número de casos, el único que puede acabar con la resistencia. Pero esto sucede en otras ramas de la medicina y ningún otro método terapéutico renuncia por completo a la colaboración de este factor. ¿Cuál? La autoridad. Pero, queridas, queridos, no hay autoridad sin un afecto. No hay una autoridad, por ejemplo, voy a poner dos clases de afecto. Me recuerda a mi papá y yo amaba a mi papá. Obedeceré sus instrucciones. O me recuerda a mi papá y yo odiaba a mi padre. Es más, lo odio a usted. Sí, vine a visitarlo, pero viéndolo ya de cerca, más bien, usted me da asco. Y claro está, no lo digo, sino en todo momento una sonrisa. Que eso es otro punto, queridas, queridos. Acá arriba les hablé de cómo la salud mental, digo,
tiene que prescindir del factor humano de los terapeutas, ajá, de sus intereses como seres humanos, de sus afectos. Pero al hacerles esta observación, también les muestro la otra cara de la moneda. ¿Y qué tal si ustedes como terapeutas tienen todo el amor del mundo? Lo digo en un sentido un tanto irónico, porque no se trata de amor, sino un interés económico. Todo el interés económico del mundo en sus casos, pero estos casos no solo no van a ser tratables, sino más bien pueden representar un peligro severo hacia ustedes o hacia sus familias. ¿Los tomarían? Y aquí nuevamente hago referencia al amor. Supongamos, ustedes ya tienen una pareja, son felices con esa pareja, pero trabajando con sus pacientes, dentro de sus pacientes surgen afectos y de repente la posibilidad de un amorío. Ustedes serán capaces de nunca más enamorarse. ¿Y qué tal si en contra de toda su voluntad se enamoran de un paciente? ¿Qué harán? Oh, queridas, queridos, les estoy hablando ya desde una postura diferente que cuando yo empecé a hacer estos videos. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Finalizamos el capítulo 2 de Estudios sobre la Histeria con un cuestionamiento interesante, pienso yo. Vamos a ver, capítulo 3 no lo vamos a empezar ahorita, pero por lo que veo es un capítulo extenso, lo tendremos que dividir otra vez en dos partes. Y miren, este es el último, va a ser el último capítulo de Estudios sobre la Histeria. Recordemos que este texto de sobre la psicoterapia de la histeria es el que cierra los estudios sobre la histeria, ¿vale? Queridas, queridos, nos vemos para empezar el capítulo 3. Bueno, no, perdón, el próximo miércoles, Melanie Klein. Viernes, Vida y obra de Sigmund Freud. Y el próximo lunes, Luis López Ballesteros, capítulo 3 de Estudios sobre la Histeria. Bye.